La Corte Constitucional es un tribunal que tiene como función proteger la Constitución y garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas. En ese sentido es lo que uno llama en derecho comparado un juez constitucional o el juez constitucional. Cada vez que hay una norma legal que viola la Constitución o que atenta contra la Constitución, entonces los ciudadanos pueden demandar esa norma ante la Corte Constitucional, que es lo que se llama la acción pública de inconstitucionalidad, y la Corte tiene que decidir si esa ley o ese decreto con fuerza de ley viola o no la Constitución. Si concluye que viola la Constitución, entonces anula, lo llama uno más técnicamente, declara inexequible esa norma legal, y con esa decisión esa norma legal sale del ordenamiento jurídico. Esa es la primera función fundamental de la Corte Constitucional, que uno llama control abstracto de constitucionalidad. Y se dice que es abstracto porque no tiene que ver con ninguna situación concreta, con ningún conflicto concreto. Los ciudadanos dicen, esta ley, no sé, que penaliza la eutanasia, viola el libre desarrollo de la personalidad, la Corte lo estudia y si llega a esa conclusión, dice que eso viola el derecho a la muerte digna como un componente del libre desarrollo de la personalidad, así lo declara, y entonces ese delito sale del ordenamiento jurídico. Esa es la primera función, que tiene muchas variaciones técnicas según que sea un decreto de estado de conmoción, según que sea una ley ordinaria, según que sea una ley estatutaria. Eso ya tiene muchas variaciones según que sea un tratado, pero esa es la idea fundamental. Y la segunda gran función, que tiene que ver con la guarda o la protección de los derechos fundamentales, es que, como todos los colombianos saben, todos tenemos derecho a la acción de tutela. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno considera que por una acción o una omisión de una autoridad, o incluso de un particular en ciertas circunstancias, no en todas, en ciertas circunstancias, esa acción o esa omisión está violando o poniendo en peligro un derecho fundamental reconocido por la Constitución, entonces yo puedo presentar una acción de tutela ante cualquier juez. Es una acción muy informal. El juez decide y si considera que hay la violación, ordena una medida de protección, y todas esas tutelas luego van a la Corte Constitucional. Todas llegan a la Corte Constitucional y de ellas, en forma discrecional, en forma libre, la Corte Constitucional selecciona algunas, muy pocas, porque se presentan más o menos 300.000 tutelas al año en Colombia. La Corte selecciona cada año unas 300, o entre 300 y 500, y de esas la Corte las selecciona para establecer la interpretación de los derechos fundamentales que deben ser seguidas por los jueces cuando deciden acciones de tutela o cuando deciden casos, digamos, de lo que uno llama justicia ordinaria. Pues esa es la función de la Corte como guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y protección de los derechos fundamentales por esas dos vías fundamentales: el control abstracto, que es cuando se analiza la constitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley por fuera de un conflicto concreto, y lo que llaman algunos el control concreto de constitucionalidad, que es la protección de derechos fundamentales vía acción de tutela. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistradas o magistrados que son electos por para un periodo de 8 años, un periodo individual. Por consiguiente, los periodos de los distintos magistrados hoy no coinciden. Y esos magistrados son electos así: el presidente puede elaborar 3 ternas. De esas ternas, el Senado de la República escoge un magistrado. Lo mismo, la Corte Suprema elabora 3 ternas, y de cada una de esas ternas el Senado escoge un magistrado, y el Consejo de Estado elabora 3 ternas,
y de cada una de esas ternas escoge el Senado un magistrado o magistrada. Entonces, como los periodos son individuales, cuando se vence un periodo de uno de los magistrados, entonces dependiendo de quién hizo la terna de ese magistrado, por ejemplo, que haya sido una terna hecha por el Consejo de Estado, entonces el Consejo de Estado hace una nueva terna, obviamente debe tener al menos una mujer por la ley de cuotas, puede tener 3 mujeres, pero al menos una mujer, y de esa terna el Senado de la República escoge al reemplazo. Y esos son los 9 magistradas o magistrados que integran la Corte Constitucional por un periodo de 8 años, que es un periodo que se considera suficientemente largo para que no coincida con el periodo de un presidente o con el periodo del Senado, del Congreso, y de esa manera haya como una cierta diversidad y una cierta garantía de independencia judicial. Es decir, que a pesar de que sea nombrado de una terna elaborada por el presidente, por ejemplo, y elegido por el Senado actualmente, como sucedió recientemente, pues va a tener un periodo suficientemente largo que garantice su independencia. En concreto, la Corte funciona así. Cuando decide acciones de tutela, como son tantas, y para que haya mayor eficacia, entonces en general la Corte decide con salas de 3 magistrados. O sea, cada magistrado integra una sala con 2 colegas y entonces esa sala decide esa acción de tutela que fue seleccionada por la Corte, una acción de tutela que ya había sido decidida por un juez o por un tribunal, y toma esa decisión que vale como si fuera de toda la Corte. Eso es con las acciones de tutela. En determinados casos, cuando el caso es demasiado importante o hay un conflicto de interpretaciones entre distintas salas y se necesita fijar la jurisprudencia de la Corte, entonces la Corte hace lo que se llaman sentencias de unificación y esas tutelas son decididas por los 9 magistrados o magistradas. Eso en el caso del llamado control concreto de constitucionalidad, es decir, la decisión de tutelas para protección de derechos fundamentales. Un ejemplo podría ser una persona le es negada un tratamiento de salud y acude a la acción de tutela. Supongamos que el juez de instancia niega el tratamiento porque considera que no es necesario para la vida o la salud de la persona y el caso llega a la Corte y la Corte lo selecciona y dice no, este caso es importante y lo selecciona porque aquí el juez se equivocó, aquí sí se debió conceder la tutela y se decide y se ampara el derecho. O el caso reciente de Ana Cristina Restrepo, que el entonces alcalde de Medellín le imputó, digamos, unos comportamientos indebidos y ella consideró que eso era falso y que pues, estaba violando su derecho a la honra, entonces presenta una acción de tutela. La acción es decidida por un juez y ese caso puede llegar a la Corte y la Corte puede decir sí, el alcalde le violó el derecho a la honra y le ordena por consiguiente hacer las correcciones de manera pública. En ciertos casos, entonces la Corte decide que el caso amerita, ya sea porque hay interpretaciones discordantes entre distintas salas sobre el alcance de un derecho, ya sea por la importancia intrínseca del tema, que lo va a decidir en sala plena, en sala de los 9 magistradas o magistrados. Los casos de control abstracto de constitucionalidad, es decir, donde la decisión tiene efectos generales, lo que llama uno en derecho efectos erga omnes para todo el mundo, y en donde la Corte decide si mantiene o no una norma en el ordenamiento jurídico o la saca del ordenamiento jurídico, la declara inexequible, o sea, inaplicable, pero de manera general, esos casos son decididos todos por la sala plena. En esas decisiones la Corte decide por mayoría de los integrantes, ya sea de las salas, entonces para que haya mayoría se necesitan al menos 2 de los 3 que tomen la decisión y en la sala plena al menos 5 de los 9. Entonces a veces puede haber decisiones muy divididas en una sala, entonces que queden 2-1, en la sala plena que queden 5 contra 4. Eso en general no es bueno porque muestra que la Corte no alcanzó a llegar a construir un consenso, pero es necesario que haya ese criterio para poder tomar decisiones incluso en casos complejos.
La tendencia en la Corte es a decidir en general la gran mayoría de los casos consensualmente. O sea, si uno mira las acciones de tutela, la mayoría son decididas de forma unánime por las distintas salas. Y yo no he hecho el estudio reciente, pero cuando hice el estudio hace algunos años, la gran mayoría de las decisiones de sala plena también eran unánimes, pero hay a veces decisiones muy divididas en temas extremadamente sensibles que han quedado 5-4, y entonces eso plantea, digamos, controversias públicas sobre por qué hubo esas discrepancias en un tema constitucional que aparentemente debería generar mayor consenso al interior de la Corte. Un salvamento de voto es cuando un magistrado o magistrada está en desacuerdo con la parte resolutiva de la decisión, es decir, que se ampara tal derecho fundamental y se ordena tal cosa, y él dice no, yo creo que no se debió ahí tutelar el derecho fundamental porque no estaba violado, yo no estoy de acuerdo, entonces no estoy de acuerdo con esa orden. Cuando hay discrepancia sobre la parte resolutiva, eso lo llama uno salvamento de voto. En el derecho internacional lo llaman más, o en otros tribunales, voto disidente. Y cuando el magistrado o magistrada está de acuerdo con la orden de la sentencia, por ejemplo, que ordena declarar inconstitucional la prohibición de deducción de regalías, que dicho de paso, yo creo que fue una sentencia totalmente equivocada de la Corte, pero digamos, ella es la que tiene la facultad de tomar esa decisión. Yo hubiera salvado voto en esa decisión, pero cuando la persona está de acuerdo con la orden, con la parte resolutiva, pero está en discrepancia con algunas de las fundamentaciones, con algunos de los argumentos o con la argumentación general que sirvió de sustento a esa decisión, entonces los magistrados y magistradas hacen lo que se llama una aclaración de voto. Es decir, si yo voté así, pero estas son mis razones, no las que trae la sentencia. Eso en otros países o en derecho internacional se llama más voto concurrente, o sea, concurro con la decisión, pero con unos argumentos distintos. Una decisión de la Corte Constitucional es la última palabra acerca de un determinado problema, ya sea acerca de la constitucionalidad de una ley o acerca de una acción de tutela, y entonces no tiene recursos. La única posibilidad que existe es, y que a veces ha operado, pero es más bien excepcional, es que se presente, eso no es un recurso, sino es una acción especial, que es pedir la nulidad de la sentencia, por ejemplo, porque se violó el debido proceso, porque la Corte desconoció un precedente que debía haber tenido en cuenta, porque cometió un error y una violación del debido proceso que justifica declarar la nulidad. Fuera de esa posibilidad de la acción de nulidad contra la sentencia, no existe ninguna otra posibilidad de recurso ante las decisiones de la Corte Constitucional. Lo único que se podría entonces ahí es eventualmente ir ante instancias internacionales, es decir, yo agoté mis instancias en lo interno y podría en determinados casos acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.